Yashin. Buenas noches, extendemos una cordial bienvenida a la comunidad Foco Ingeniería y Arquitectura. Es para nosotros un privilegio poder presentar esta cuarta sesión de la serie de webinars gratuitos en este mes de julio, bajo el énfasis en la gestión de los proyectos. Para hoy nos acompaña un ilustre invitado que va a compartir sus experiencias con nosotros. Tengo el honor de presentar a un amigo, un maestro, una gran persona y también un gran profesional, como es el ingeniero Raimundo Jaulis Palomino. Él es ingeniero agrícola de profesión de la Universidad Nacional Agraria. También ha cursado estudios en la Facultad de Geología y Minas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Él va a disertar un tema de interés para nosotros, que es inundaciones en el Perú desde una perspectiva de la gestión de proyectos. Entonces voy a dejar el tiempo con él. Presento al ingeniero Raimundo Jaulis Palomino. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. ¿Cómo está el audio por ahí? ¿Se me escucha bien? Sí, ingeniero, todo bien. Sí, Correcto, correcto, correcto. ingeniero. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Gracias por la presentación, gracias también por la invitación a la comunidad Foco. Y en esta noche quiero hablar sobre un tema muy importante que es la gestión de proyectos sobre lo que son temas de desastres naturales en el Perú. Para ello voy a compartir mi pantalla, he preparado un pequeño material para poder disertar sobre este tema. A ver, estamos por ahí. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿pueden visualizar, por favor? Correcto, sí, ingeniero. Correcto. Muy bien, gracias, muy amable. El tema es gestión de proyectos, importancia de la gestión de riesgos de desastres, inundaciones en el Perú. Nuestro país es un país, pues, que tiene serios problemas. Es un país bastante vulnerable con respecto a lo que son los desastres naturales. En términos de desastres naturales, hace frecuencia a las enormes pérdidas de materiales de vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como tsunamis, terremotos, inundaciones, sequías, deslizamiento de tierra, etcétera, etcétera. De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, los desastres no son naturales, sino que son resultado de las omisiones y la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza. Esto parece un poco contradictorio, pero un poco analizando bien, efectivamente los desastres no son naturales, sino son provocados. Por eso vamos a hacer un pequeño análisis con respecto a esta versión. Y lo que es la gestión de riesgos y desastres en el Perú ha sido estudiado por diferentes instituciones gubernamentales. Y ahí tenemos un documento elaborado en el 2011 y 2012
En octubre de 2012 fue presentado y participaron un conjunto de instituciones multidisciplinarios y se elaboró un documento de gestión de riesgo de desastres en el Perú. Instituto Nacional de Defensa Civil es el que en coordinación con las diferentes instituciones elaboraron un documento de gestión. De ahí pues viene que la importancia de la gestión de riesgo de desastres en inundación del Perú es de suma importancia, porque toda vez que en estos últimos tiempos se ha visto pues inundaciones, sobre todo en los valles costeros del Perú y también en la sierra, en las zonas altoandinas y también en la selva. Son zonas muy vulnerables para lo que es riesgos y desastres, ¿no? Hay riesgos y desastres en el Perú. La gestión de riesgo de desastres es un enfoque que otorga sostenibilidad al desarrollo, el cual se expresa en políticas, estrategias y acciones que reducen potenciales daños futuros y brindan una mayor seguridad humana. Es un elemento imprescindible en la planificación y gestión del desarrollo de un país tan expuesto a peligros, con tantas vulnerabilidades como el Perú, por lo que se tiene mucha expectativa en la implementación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Y como instrumento base para la gestión de los desastres, de riesgos de desastres, se requiere de un documento que brinde una visión integral de la situación del riesgo de desastres en nuestro país, que defina los escenarios de riesgo y sus factores condicionantes, las prioridades y líneas estratégicas, así como los principales retos y desafíos para enfrentar y disminuir la pérdida de vidas humanas y los impactos económicos, sociales y ambientales que estos generan. Por ello, la inclusión dentro del plan de acción del programa DIPECHO 2011-2012 de la Comisión Europea de la elaboración de documentos País 2012, que condense la perspectiva desconsensuada de los actores nacionales involucrados en la temática de la gestión de desastres en el Perú. La estructura y contenido del presente documento mantiene lo sugerido por el formato común para la presentación de los documentos país de la Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas, que considera elementos que contribuirán a un mejor intercambio de experiencias y facilitar la realización de análisis comparativos. Este documento consensúa criterios de gestión de desastres y prioriza zonas de atención, sirviendo de referencia a todas las organizaciones públicas y privadas de la sociedad civil que buscan implementar acciones en el país, promoviendo la gestión prospectiva, correctiva y reactiva a nivel nacional, regional y local. Para elaborar este documento se seleccionó un equipo consultor que tuvo el acompañamiento de las organizaciones sociales del Plan de Acción DIPECHO 2011-2012. Y su resultado es producto de un proceso participativo en donde se ha recogido aportes de los diversos actores involucrados en la gestión de riesgos y desastres en el país. Y el
producto fue compartido y luego validado con estos mismos actores en un taller de amplia convocatoria, por lo cual queremos expresar nuestro agradecimiento a quienes colaboraron en este proceso. Hoy existe un documento de gestión para lo que son los riesgos y desastres en nuestro país. Los elementos conceptuales básicos que se usan en el documento país están enmarcados dentro del contexto de la ley número 29664 que crea el SINAJAR. En tal sentido, en el texto se utilizan las denominaciones de gestión de riesgo de desastres y reducción de riesgo de desastres. La primera dentro del contexto peruano y la segunda en los documentos oficiales de Estrategia Internacional de Reducción de Desastres. La ley número 29664 que crea el SINAJAR, dice, definición de gestión de riesgo de desastres, artículo 3. La gestión de riesgo de desastres es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellos relativos a la materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible. La gestión de riesgo de desastres está basada en la investigación científica y de registro de información y orienta las políticas, estrategias y acciones en todo nivel de gobierno y de la sociedad con la finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y el Estado. La terminología EIRD define la reducción del riesgo de desastres como el concepto de la práctica de reducir el riesgo de desastres mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente, y el mejoramiento de preparación ante los eventos adversos. El Perú es un país ubicado en el flanco occidental de América del Sur, que a raíz de la presencia de la cordillera de los Andes y de la corriente marina de aguas frías, corriente peruana, cuenta con distintos climas, paisajes, ecosistemas, biodiversidad, nivel de flora y fauna. El Perú tiene 28 de los 32 tipos de clima que existen en el mundo y 84 de los 103 zonas de vida del planeta. Es el tercer país más grande de América del Sur después de Argentina y Brasil. Está subdividido en 25 regiones, 195 provincias, 1.838 distritos y centros poblados. Cuenta con una población de 28.220.764 habitantes, de los cuales en la ciudad de Lima se concentran más de 8 millones de habitantes. Además, concentra más del 50% de la actividad industrial y de la actividad financiera, y es sede del gobierno central. El 75.9% de la población nacional habita en zonas urbanas, mientras que en las zonas rurales se encuentra el 24.1%. La distribución de la población en regiones naturales es la siguiente. La mayoría habita en la costa, 54.6%. Región con la menor extensión territorial, posee el mayor índice de densidad poblacional, siendo a su vez
la que tiene mayor peligro sísmico debido a la presencia de las placas tectónicas. Las evidencias históricas muestran que el territorio peruano ha sufrido grandes catástrofes a lo largo de toda su historia, como producto de eventos de magnitud y intensidad como los terremotos, el fenómeno del Niño, las sequías, etc., que en muchas ocasiones causaron la desaparición de culturas y la migración de pueblos enteros. Un ejemplo reciente fue el sismo y posterior aluvión que sepultó a la ciudad de Yungay en el año 1970. Yo ya tenía 8 años en esa fecha. El terremoto y maremoto de Lima y Callao de 1746 ocurrió el 28 de octubre de 1746 en la costa central del Perú. Gobernaba entonces en el Perú el virrey José Antonio Manso de Velasco. Es considerado el mayor terremoto ocurrido en Lima hasta la fecha y el segundo de la historia de Perú después del terremoto de Arica de 1868. Un viernes 28 de octubre de 1746 a las 10:30 de la noche, los habitantes de Lima fueron sorprendidos por las violentas sacudidas de la tierra que obligaron a todos a salir de sus casas y buscar lugares descampados. Por desdicha, no todos pudieron hacerlo, y aún aquellos que ganaron la calle vinieron a sucumbir al derrumbarse los muros adyacentes. La confusión y el espanto cundieron por toda la ciudad e hizo que fuese mayor el desconcierto, la circunstancia de la hora, aun cuando la oscuridad no era tanta por la iluminación de la luna. Estos son imágenes sacados de imágenes históricos que nos pueden ilustrar más o menos cómo fue el maremoto y terremoto ocasionado en ese entonces. Ahí vemos cómo es que el mar inundó una gran parte de la ciudad de Lima, empezando desde el Callao. La duración del mismo, según la relación del tiempo, fue de 3 a 4 minutos, tiempo suficiente, más que suficiente para una destrucción total de la ciudad de Lima. Lima tenía 60.000 habitantes y contaba con 3.000 casas repartidas en 150 manzanas. Cayeron las partes altas de templos, conventos, mansiones y diversas construcciones, culminando el sismo. Nubes de polvo ocultaron la visión de la población. Según el mapa que podemos ver, el agua llegó cerca del Palacio de Gobierno. El número de los que presenciaron en el puerto se calcula que unos 4 a 5.000. Prácticamente toda la población, solo se salvaron 200 personas. Un lienzo de muralla lograron salvarse en un religioso y unas 30 personas. Otros, en su mayoría, pescadores o marineros, acogidos a las tablas maderas que sobrenadaban, fueron arrojados más tarde a las playas o bien a la isla de San Lorenzo. El mar se retiró, pero no volvió a su límite antiguo. Esto significa que hubo una subsidencia sísmica. Es decir, toda la zona del Callao se hundió después del terremoto. Esto son imágenes de los antecedentes históricos del desastre. Así es como el agua del mar ingresó a la ciudad de Lima.
y podemos ver ahí Lima hecho una laguna después de haberse retirado del mar. ¿Y qué cosa, qué conclusión podemos sacar de todo esto? No es, y en la actualidad no estamos libres de ese fenómeno. Y estos fenómenos ocurren cada cierto periodo de tiempo. Y puede volver a ocurrir. ¿Y el Perú, Lima, estará preparado para este evento? Vemos aquí en la Costa Verde en los años 30, según informes que hemos encontrado. Esta es la Costa Verde en los años 30. Este es la Costa Verde, pero visto desde arriba. ¿Qué pasaría si se hubiera repetido o en todo caso hubiera ocurrido pues un maremoto, ¿no? Y en estos tiempos también podría ocurrir. Lo que sucede es que el mar estaba carcomiendo todo el acantilado de la Costa Verde en esos años. Y Miraflores estaba en estas condiciones. La Costa Verde en los años 30, ¿no? Ustedes podrán ver esta imagen. Así era la Costa Verde. Y el mar estaba socavando los acantilados y las casas pues estaban quedando al aire libre, ¿no? A punto de desplomarse. Es un documento que se ha encontrado, que este es Club Regatas de Chorrillos en esos años, los años 30. ¿Qué pasó qué pasó en la Costa Verde? Algo pasó ahí. ¿Por qué el mar no está comportándose de esta manera? ¿Por qué no hace impacto de la misma forma como lo hacía en los años 30? El mar impactaba hacia a los acantilados de la Costa Verde. Esto estaba generando un desastre en esa zona. Pero algo hicieron los ingenieros, pues ahí. Cuando en ese entonces era el alcalde Bedoya Reyes, bien conocido como el Tucán, se hicieron proyectos, se hicieron estudios, se hicieron investigaciones y algo hicieron en esa zona. Todavía en este documento está el sello de la Municipalidad de Lima, cuando en ese entonces era alcalde Bedoya Reyes. Un proyecto que en un futuro muy lejano dio buenos resultados. La Costa Verde ahora es así. ¿Pero qué hicieron ahí, no? Pudieron controlar el desastre. Pudieron controlar el desastre porque construyeron ahí unas estructuras hidráulicas para controlar las fuerzas erosivas del mar. Así es la Costa Verde, en la altura de Chorrillos. Miraflores. Y si estas obras dieron buenos resultados, se tiene que seguir haciendo este tipo de obras en las costas del Perú. Creo que el alcalde Bedoya Reyes ha tenido buenos asesores, buenos ingenieros a su disposición, e hicieron esta gran obra que les ayudó a retroceder el mar cuadras adentro, ¿no? Y ahí hay una amplia avenida, una vía de evitamiento que hasta hoy está allí. Y las estructuras que construyeron ahí se llaman espigones. Son acomodos de piedra a lo largo en dirección mar adentro.
en dirección ortogonal a las playas. Y ahí podemos ver ahora otro panorama. Si comparamos con la Costa Verde de los años 30, el mar ya no impacta a los acantilados. Es más, se le ha ganado terreno al mar y se ha evitado, pues, la catástrofe que se podía haber dado en Miraflores, en la Costa Verde. Y la Costa Verde tiene un panorama de esta naturaleza. Yo personalmente visité esa zona acompañado de un gran profesor, un geólogo, el geólogo más avesado que ha tenido el Perú, el ingeniero Elmer Evangelista, especialista en geología marina. Entonces, estamos hablando del año 1980, cuando yo llevaba el curso de geología. El ingeniero, pues, nos mostró este hecho y nos habló de lo que yo les estoy conversando. ¿Cómo es que los espigones han podido hacer retroceder al mar y han ganado terreno y gran cantidad de terreno para poder construir áreas verdes, hoteles, restaurantes, y es una zona turística, muy concurrido por los turistas y también los peruanos. Esto es la estructura que se llama el espigón. Son estructuras colocados, son piedras de tipo andesítico, que tienen alta resistencia a la meteorización, y cada roca pesa aproximadamente media tonelada y son acomodados en forma prismática de sección más o menos, que tiene una corona de 6 metros y una base de 12 metros. Y lo que han construido ahí es algo que llama la atención. Un restaurante que se llama La Rosa Náutica, que está mar adentro. Entonces, estos logros, pues, se ha conseguido, pues, con un estudio, con una investigación en lo que es el estudio de las estructuras hidráulicas que sirven como defensas contra las erosiones marinas en los acantilados de la Costa Verde. Ahí vemos un panorama, y cuando en alguna oportunidad estén por ahí, analicen, vean, estudienlo, porque esto es una propuesta técnica de alta ingeniería que dio estos resultados. La Costa Verde, bueno, ahí en los años 19, 2020 está así. Podemos ingresar caminando por una losa que han construido por encima del espigón. Grandes áreas verdes, parques, donde antes imperaban las olas del mar. Así es el ingreso hacia el fondo del mar a través de una losa de 2,5 metros. Ahí están las piedras acomodadas. Más o menos tiene una forma trapezoidal, una sección de forma trapezoidal. Las rocas están acomodadas de esta manera. Y son estructuras que no permiten de que las olas toquen el acantilado. Y la idea es que estas estructuras pueden controlar o mitigar, por lo menos, lo que son los tsunamis provocados por los maremotos. Y evitar, pues, de que en el Callao se pueda producir, pues, una catástrofe como en esos años, como en el año 1746. Como estrategia,
yo propongo o pienso de que se debería construir este tipo de obras a la altura del Callao como medida de prevención contra desastres provocados por los tsunamis, que puede ser repetido en cualquier momento. Un poco hablarles del proceso constructivo. Se utilizan maquinarias pesadas y una dirección técnica. No es difícil su construcción, es simple. Hay que acomodar las piedras, pero tenemos que utilizar maquinarias pesadas. Aquí vemos el proceso constructivo. Los bloquetes ingresando ya por encima de los espigones y la maquinaria colocando las piedras en forma ordenada. Así es como está la Costa Verde. Nunca más impactó las olas a la Costa Verde. Sin embargo, no todas las estructuras que se construyen para proteger los acantilados funcionan. No todas. La diapositiva puede decirnos de que este tipo de estructuras tipo muro de contención no van a funcionar. Y estos antecedentes a nosotros nos alimentan para saber proponer la estructura más ideal. Estos antecedentes que ocurren ahora nos ayudan a entender de que no todas las estructuras van a responder exitosamente a aquellos fenómenos de erosión. Estos antecedentes nos dicen que el peligro es eminente en las costas del Perú. Ahí tenemos las vistas que hemos preparado para que puedan observar las evidencias y los antecedentes que existen actualmente para nuestro conocimiento. La propuesta técnica más recomendable es, pues, los espigones. Y la propuesta técnica o estudio que da mejores resultados son precisamente los espigones. Nunca más el mar tocó los acantilados. Estos son evidencias vivos que existen en la actualidad. De alguna manera, creo, estoy repitiéndolos lo que ya mencionamos. Perdón, estoy retrocediendo, pero sí, vamos a continuar. Había estado retrocediendo sin querer, jóvenes, bueno, los que me están escuchando. Tenemos algunas diapositivas más, esto ya lo vimos. ¿Okay? Muy bien. Entonces, estos son evidencias que nosotros encontramos, pues, de que no todas las propuestas técnicas van a funcionar. Correcto. Aquí ha habido un muro de contención, pero el muro de contención no funciona. Los muros de contención no funcionan en las playas. Esto está demostrado. Y estos son como unos laboratorios que nos pueden a nosotros enriquecer nuestros conocimientos
para hacer las más contundentes propuestas cuando tenemos que proponer este tipo de obras. Los muros de contención han fallado, no operan en este tipo de proyectos. Y esta es una maqueta que se tiene propuesto para continuar lo que es la vía de evitamiento hasta la zona del Callao, pero por la ribera del mar, como continuación de la Costa Verde. Pero este tipo de estructuras no es la más recomendable, por las evidencias que acabamos de ver. Este tipo de estructuras no es la más recomendable. Están haciendo estudios, se han hecho muchos estudios, solución para nuestras playas. Hay un artículo de un experto holandés que hizo estudios para recuperar las playas 3 y aquietar las aguas de San Antonio. Y una de las propuestas técnicas que sí son más recomendables es la que estamos viendo en la diapositiva. Es la defensa utilizando espigones. Es una defensa utilizando espigones. Esto sí va a funcionar porque los antecedentes ya lo dicen. Bien. Creo que el tema de desastres es amplio. Y en Perú vemos desastres por inundaciones, sequías, lluvias, pero me parece que esta catástrofe que ocurrió en 1746 está latente y esto puede ocurrir. Y a mí me parece más importante tratar esta parte, por eso empecé por acá. Y es importante que nosotros entendamos qué cosa es un tsunami. Su nombre masculino, ola de grandes dimensiones, originada cerca de la costa por un sismo o erupción volcánica submarina, que puede desplazarse a una velocidad hasta de 50 kilómetros por hora en cualquier dirección. Los tsunamis son fenómenos del Océano Pacífico. Un tsunami es una serie de olas procedentes del océano que envía grandes oleadas de agua que en ocasiones alcanzan alturas de 30.5 metros a más hacia el interior. Estos muros de agua pueden causar una destrucción generalizada cuando golpean en la costa. Estas sobrecogedoras olas son causadas normalmente por grandes terremotos submarinos en los bordes de la placa tectónica, cuando el suelo del océano en un borde de la placa se eleva o desciende de repente. Desplaza el agua que hay sobre él y la lanza en forma de olas ondulantes que se convertirán en un tsunami. Las fallas geológicas marinas son las que provocan un tsunami, pero también puede ser una erupción volcánica submarina. Y lo que ocurrió en 1746 fue una falla geológica, un desplazamiento de placas. Bueno, muchas gracias. Y en esta final diapositiva vemos que en nuestro país hay estrategias de desarrollo de un sistema, por ejemplo, de cosecha de aguas para evitar los desastres por sequía.
Se está trabajando en eso ahora en nuestro país. En nuestro país existe un proyecto Sierra Azul, proyecto especial Sierra Azul que ha creado el gobierno y está trabajando en la parte andina del país, construyendo pues estructuras para la cosecha de agua. Agua que servirá pues para los tiempos de sequía, cuando hay catástrofes de sequía. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Raimundo Jaulis, por la disertación de este tema, que sin duda alguna va a ser de motivación para que podamos adentrarnos en la investigación, en la historia también, en la hidráulica, que es importante. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales. Nos gustaría que usted pueda responder esta primera pregunta. ¿Cuáles son las regiones con más frecuencia o cuál es la región con más frecuencia de inundaciones? Sí, Chen, la parte costera de nuestro país en el 2017, pues, ha demostrado ser una de las zonas más afectadas y tal es los valles de, bueno, todos los ríos costeros de nuestro país han sufrido grandes inundaciones y nosotros hemos sido testigos, hemos visto las noticias casi todo el mes de marzo del 2017. Ahí las evidencias hablan por sí solas, tanto así como en la costa, en la sierra, en los valles interandinos de la sierra. De igual manera, pues, se ha producido grandes inundaciones, destrucciones en Andahuaylas, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, y prácticamente todo el Perú, pues, tiene zonas bastante vulnerables. Perfecto. Claro que sí. Gracias, ingeniero. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Debemos esperar alguna inundación para poder proyectar alguna obra de protección? ¿Es necesario tener alguna inundación para proyectar alguna obra hidráulica de protección? ¿O yo puedo prevenir con algún estudio? ¿Puedo predecir que se acerca un fenómeno similar? Definitivamente sí. Por las evidencias que encontramos en las historias, en los documentos históricos, no estamos libres de ese fenómeno, podría repetirse en cualquier momento. Y a nivel del gobierno local, el gobierno regional, gobierno central, deberían considerar un presupuesto de contingencia para este tipo de eventos. No debemos esperar, debe haber un presupuesto de contingencia, porque esto no avisa, aparece en cualquier momento. Perfecto. Gracias, ingeniero. Como última pregunta, ¿cuáles son las causas más frecuentes que originan inundaciones? Definitivamente, los desastres son naturales. Muchas veces el ex ministro de Medio Ambiente decía de que todas las inundaciones son provocadas. Y él categóricamente decía que las inundaciones son provocadas. Yo decía, ¿por qué? No son naturales, son provocadas. Y yo creo que sí, porque un poco haciendo el análisis, el calentamiento global de la Tierra está siendo provocado por el humano. Muchas veces, siguen muy lejos nomás, en el río Rima, que nosotros vivimos en este valle, lo utilizan como un botadero de basura, ocupando pues lo que es el cauce del río. Y cuando vienen las grandes avenidas,
obviamente como está pues lleno de desechos, el río no hace más que salirse de su cauce y causar la inundación. Y es más, se ha fundado viviendas de una manera irracional, vamos a decir así, utilizando pues el cauce de las quebradas, de los ríos, y cuando vienen pues las grandes avenidas, destruyen casas, se pierde vidas humanas, vidas humanas y también pérdida de materiales, creando un caos social. Gracias, ingeniero. Hemos llegado al final de esta disertación. Estamos muy agradecidos por su tiempo, muy agradecidos también por compartir sus conocimientos con nuestra comunidad. También queremos extender las gracias a nuestros amigos que han estado acompañándonos a través de Facebook y las demás plataformas en las que estamos compartiendo esta serie de conferencias. Nos vamos a despedir sin antes invitarlos a que puedan visitar nuestras redes sociales para que estén al tanto de todo lo que está pasando y de cada actividad siguiente. Damos nuevamente, reiteramos las gracias, ingeniero Raimundo Jaulis. Lo invitamos en una siguiente oportunidad también. Muchas gracias, ingeniero Chen, muchas gracias a los representantes de la comunidad FOCO por haberme hecho esta invitación y yo gustoso de compartir con ustedes algunas experiencias del campo laboral y experiencias también del campo académico que vengo pues un poco desarrollando en nuestra Universidad Peruana Unión. Muchas gracias. Ha sido un honor tenerlo con nosotros, ingeniero Jaulis. Así terminamos esta sesión. Que tengan buenas noches.